hemos tenido 110 años de dictaduras militares, más 9 años de una dictadura civil militar, un régimen de oprobio, del 92 hasta el 2000, el régimen del señor Fujimori. Y entonces, estos 110 años de dictadura, más estos 9 años, más un conflicto interno que tuvimos, que se inició en 1980 por la declaratoria de guerra que le hizo el movimiento subversivo terrorista Sendero Luminoso a la democracia y al Perú, cuando recién salíamos de 2 años de dictadura militar, de la de Velasco y de la Morales Bermúdez, que tuvimos que enfrentar a un movimiento subversivo terrorista de lo más sanguinario y despiadado de la historia política contemporánea, Sendero Luminoso, guerra convencional ante la cual nuestras fuerzas armadas y policiales nunca estuvieron preparadas. Pero eso es un paréntesis de violencia exacerbada entre peruanos. Pero si a eso le agregamos los 110 años de dictaduras militares, donde no hubo un mensaje de que aquí manda la fuerza, ha producido el que los peruanos y peruanas en mayoría internalicemos una cultura de violencia entre nosotros. Y eso es lo que hay que comprender, y esa es la pedagogía que los apristas podemos hacer nuevamente. Internalizar una cultura de violencia, compañeros, es una cultura de muerte, de miedo, de callarse. Porque el mensaje que daban las dictaduras es que, y de eso pueden dar mucho mejor fe nuestros primeros mártires, Manuel Arévalo, Carlos Phillips, en los 50 Luis Negreiros, María Luisa Obregón, los compañeros que pasaron cárcel en la Siberia, en el Frontón o en el Sexto, el mismo compañero Armando Villanueva, Ramiro Prialé, el mismo Carlos García Ronceros, padre del compañero Alan. A mi padre a los 18 años, en el año 32, casi lo fondean en la isla San Lorenzo, porque él era militante aprista del Comité de la Victoria. Y si no era por un tío coronel, hermano de mi abuelo, que era coronel, mi padre y yo no existiría, lo hubieran fondeado, como a cientos o miles de jóvenes que eran hostilizados. Y entonces, con ese antecedente, compañeros, frente a esta propuesta de un partido, de un movimiento sano, generoso, nos respondieron con violencia, pues. Y frente a eso, el otro conjunto mayoritario de peruanos, no, un 40, un 50, un 60%, que no fueron apristas, pero que tenían permanentemente el bombardeo de unos medios de comunicación aquí en la capital, sobre todo con los diarios y medios que en esos años se manejaban con el comercio de entonces y la prensa, etcétera. Esta internalización de cultura de violencia, compañeros, es una cosa muy seria y forma parte del problema del país y tiene que ver con la manera de gobernar y de relación entre el Estado y la sociedad, que es lo que el aprismo planteaba innovar desde 1930 y 40, remozándose a su vez en los años 50 y 60, cuando Víctor Raúl salió del asilo de la Embajada de Colombia en abril de 1954, luego de 5 años, 3 meses y 3 días, donde empezó a escribir mensajes de la Europa nórdica, 30 años de aprismo, porque Haya ya avisoraba la clave de esto. Y por eso empezó a mencionar interamericanismo democrático sin imperio. Y por eso comenzó a plantear, ¿no?, una serie de aspectos para poder avanzar esta gran transformación que enunciara desde 1930. Pero tenemos este problema de la violencia y de que no es siempre ni permanentemente pelearse en las calles, sino son relaciones interpersonales duras. Son relaciones Estado-sociedad o relaciones al interior de nuestros gobiernos locales, regionales o en la calle misma, de no respeto, de desprecio. Porque no nos queremos, compañeros. Porque tenemos 40, 45, 50 o 43% de peruanos excluidos, en pobreza o en extrema pobreza, el 20% de ellos.
fruto precisamente de este estado de exclusión que es per se la dictadura. Dictadura de derecha o de izquierda, roja, blanca, negra o amarilla. Son dictaduras de exclusión. Y precisamente el mérito y la clave adicional de este empalme, de esta imbricación entre el APRA nuestra de los años 30, 40, 50, 60, con el pueblo es precisamente esto. Porque el APRIM es un partido y un movimiento de inclusión social. Cuando planteaba Víctor Raúl, y en las doctrinas, en los libros apristas, en los de doctrina y de filosofía, el frente de los trabajadores manuales intelectuales, obreros, campesinos y clases medias explotadas por el imperialismo. Únanse los comerciantes, los profesionales, los campesinos. Únanse, unámonos todos en un partido de frente único de clases. No era otra cosa trasladado a las relaciones humanas que otra cosa que la fraternidad entre nosotros entendida inteligentemente, con programa político nacional. Y cuando Haya planteaba la integración política y económica de América Latina, no era otra cosa sino la fraternidad latinoamericana trasladada en esos términos.